Entonces vamos a seguir ahora con nuestro tema de en 2 Corintios, ahora capítulo 4. Capítulo 4. Algo que puede ayudar es que usted lo pueda leer entre semana. A veces le dejan la tarea de leer los materiales para el estudio bíblico del jueves y nosotros no le dejamos tarea, pero también tenemos el deber de dejarles tarea. Hay que ir leyendo esos libros que estamos predicando porque nos hace más fácil seguir escuchando cuando ya lo hemos leído previamente. Por ejemplo, nosotros en el trabajo que hacemos dejamos una tarea previa y la tarea previa implica que cada uno lea 5 veces, por lo menos el libro que vamos a estudiar. Entonces, aquí hay que seguir leyendo nosotros también. Hay que animarnos a la lectura de la palabra. Así como hay tiempo para leer todos los mensajes y para leer todas las cosas que salen ahí, hay que aprender o también pueden hacerlo. Ahí están las lecturas bíblicas. Ahora sí es cuestión de marcar ahí que les salgan los audios. Ahí salen los audios de la Biblia y uno puede oír, hasta acostarse oyendo y dormirse en paz. A dormir en paz oyendo algún libro de la Biblia, descansa tranquilamente. En vez de poner tormentas para dormirse, ponga libros de la Biblia. Bueno, el capítulo 4 de 2 Corintios sigue enfocado el apóstol en hablar de la experiencia del evangelio de él como evangelista comprometido con el evangelio, comprometido a llevar adelante el mensaje que el Señor le mandó desde el momento que lo rescató de las tinieblas donde estaba, de la religiosidad. El Señor lo rescata y lo hace un predicador del evangelio. Por supuesto que los enemigos del evangelio o de los evangelistas están en todos lugares. Y ahí estaban también fariseos, religiosos, judíos, que trataban de demeritar el trabajo del apóstol Pablo, de hacer sentir a los hermanos en Cristo que este hombre no estaba haciendo las cosas bien porque estaba apartándolos de la ley. Y ellos querían hacer una fusión entre la gracia y la ley. Si querían ser verdaderamente salvos, deberían también cumplir algunas cosas de la ley. Pablo se presenta como un hombre competente, calificado, capacitado y amado por el poder de Dios para predicar el evangelio. Y aquí en el capítulo 4 sigue también enfocando ese tema. Nos anima a predicar sin desmayar el evangelio de Cristo. No hay que desmayar en el tema de la predicación. Me gusta ver a los hermanos que van a Dolores, que ahí a veces hay suplicando, quiénes van a ir hoy, quiénes van a ir, pero hay unos que están fijos, ya saben que van a ir a Dolores el domingo a predicar, a compartir, a visitar hogares allá y predicar el evangelio, y eso es bueno, porque han sido llamados y ocupan las tardes del domingo para estar haciendo este bonito trabajo. Entonces, algunos cuando podamos nos unimos con ellos, porque hay transporte, siempre hay transporte, hay cubo para unos 10 por lo menos, ir cada domingo. Entonces, bueno, vamos ahora con lo que tenemos. Hay que proclamar el evangelio sin adulterar la palabra de Dios, es lo que nos dice en primera instancia ahí. El evangelio sí hay que predicarlo, pero hay que predicarlo puro. No hay que agregarle, no hay que ponernos nosotros a inventar mucho con el tema del evangelio. Mientras estudiamos libros en el programa de entrenamiento, una de las cosas que tratamos es, hablemos lo que dice el texto. Es lo que dice el texto, no es lo que yo quiero decir. Porque los predicadores entre semana pasamos rebuscándonos y ¿qué le decimos a la gente? Vigilando a ver quién se desliza a media semana para predicar de eso el domingo. Pero cuando predicamos la palabra, aunque se deslicen varios, siempre va a haber palabra para ellos porque uno está enfocándose en la palabra y algo nos dice cada vez. Y hay temas que no salen de repente a cada instante, pero ahí van saliendo. Porque al predicar los libros de la palabra, nos vamos encontrando con cada tema. Pero no es lo que yo quiero, es lo que dice la palabra. Y aquí, en los primeros versículos del capítulo 4, nos lleva a pensar
en predicar la palabra. Y nos hemos encontrado en tiempos difíciles, tiempos en que las personas, por cierto, desde los púlpitos, están presentando mensajes muy alejados del principio bíblico. Gente que se nos ha ido por otro rumbo, gente que se ha desviado de la dirección correcta que el Señor quiere en cuanto a la palabra. Hay muchas personas que sí se van a los púlpitos y sí están hablando y mencionan el nombre de Dios, pero realmente estamos en una condición muy lamentable en los últimos tiempos y la iglesia es arrastrada y llevada por cualquier viento de doctrina, incluso por vientos de políticos. La gente cree que puede estar involucrada en diferentes actividades, incluso dudosas, y ser creyente. Tenemos que aprender a ver la palabra de Dios y a ser consecuentes con lo que la palabra dice. Proclamar sin adulterar es una tarea de la iglesia hoy. Es una tarea suya, es una tarea mía, pero no solo de nosotros, de todos aquellos que están en una iglesia y que dicen que predican. También ellos tienen ese deber y de alguna manera quizá oigan por radio, miren un programa de los nuestros o de otros que están en esta línea de proclamar la palabra del Señor. Dice el versículo 1 del capítulo 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Por lo cual, es decir, por tener el gran privilegio de conocer a Jesús según el evangelio verdadero, por la libertad que el apóstol Pablo tenía de entrar en la presencia de Dios, por la responsabilidad que esto contrae, Pablo reconoce que tiene en su corazón el ministerio más importante de todos: predicar el evangelio con claridad, predicar el evangelio de manera que la gente lo entienda. Un ministerio evangelístico que Dios le dio. Pablo no recibió el evangelio por sus grandes méritos. El evangelio vino a él por pura misericordia de Dios, igual que a usted y a mí. Nosotros no estamos en el camino del Señor porque hemos sido tan inteligentes que pudimos detectar nuestra desgracia espiritual. Tuvo el Señor que utilizar algún recurso para hacernos entender que nosotros necesitábamos el perdón de pecados. Misericordia de Dios para usted y para mí. Pablo, un hombre malvado, religioso, violento, fue alcanzado por la gracia de Dios. Reconoció que él y todos los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios tenemos la comisión de predicar claramente el mensaje del evangelio sin ocultar las cosas. No como las religiones paganas que le dan una parte y después le meten misterios y misterios y misterios y nunca le terminan de decir la verdad. Todo debe exponerse con claridad, con sinceridad y con el deseo de llegar al corazón de los perdidos. Los perdidos necesitan oír el evangelio, pero ¿qué evangelio estarán escuchando ahora? Quizá escuchen lo que llamen evangelio de prosperidad, quizá escuchen otro tipo de evangelio, pero no el evangelio que les mueva a entender que son pecadores y que deben venir hoy mismo a la presencia del Señor. Pablo había recibido capacitación. ¿De quién? La capacitación de Pablo vino de Dios. Dios lo hizo un siervo del nuevo pacto. Su conciencia no lo traicionaba. Estaba seguro que Dios le daría fuerzas para no desmayar en la labor de predicar el evangelio. El servicio cristiano nunca ha sido fácil. Siempre hay luchas que librar. Siempre hay obstáculos en el camino. Pero el Señor de toda gracia nos ayuda a salir adelante. La predicación del evangelio sí ha tenido obstáculos. Las personas que estamos en el evangelio enfrentamos en todo lugar oposición. Usted la encuentra en su familia, en sus vecinos, compañeros de trabajo, estudiantes, compañeros que odian el evangelio y ni siquiera saben por qué lo odian, pero lo odian.
Pablo dice, hay que predicar el evangelio sin desmayar. Esto es lo que hemos recibido y por pura misericordia de Dios, entonces no desmayamos. La cobardía no era parte de la vida de Pablo, un hombre valiente que siguió adelante con el ministerio de la predicación a pesar de toda la oposición que estaba enfrentando. La tarea en el ministerio, y cualquiera que sea el enfoque ministerial de nuestras vidas, siempre va a demandar esfuerzo. Si alguien dice, pero yo la ventaja que tengo que yo predico desde el púlpito. Estos días hablábamos de la necesidad de prepararse más para predicar el evangelio. Estos días hablábamos de la necesidad de que los predicadores tomen tiempo para prepararse, capacitarse y estar listos el día que les toque el dar un mensaje. Porque vimos todas las labores que puede hacer, por ejemplo, un pastor. Una lista no sé de cuántas cosas que se hace. Y entonces a la hora de preparar un mensaje, tenemos 3 horas, 4 horas y sería mucho de repente 4 horas para preparar un mensaje de predicación, de llevar a la iglesia. Somos llamados nosotros a predicar a pesar de los obstáculos, a prepararnos y a sufrir de repente para hacerlo, pero hay que hacerlo. Somos llamados a seguir adelante sin desmayar. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de predicar, de dar un mensaje, de compartir el evangelio con alguien. Y de repente dice, no, pero es que esto no es para mí. Esto que lo hagan otros, porque ya me di cuenta que yo no. Pero sin desmayar, podemos seguir intentándolo y el Señor va dando la salida, porque al final no somos nosotros los que convertimos personas. Es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo el que convierte a los pecadores. Dice el versículo 2, capítulo 4, 2 Corintios. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Parece que esto ya lo dijo en otras palabras antes, pero esta frase es muy importante, este versículo es muy importante para analizarlo en nuestro tiempo. Si lo pudiéramos decir en otras palabras, sería así más o menos. No escondemos nada. Decimos la verdad al 100%. No estamos haciendo cosas vergonzosas. No nos valemos de trucos ni de trampas para que nos entiendan. Aquí no escondemos nada. Le predicamos la verdad a las personas. Eso es lo que Pablo dice. Los judaizantes eran expertos en corromper la verdad. Se habían introducido entre los corintios para devolverlos, para regresarlos al judaísmo. Utilizaban métodos fraudulentos, prácticas malvadas, seducían a los creyentes, incluso para envolverlos en el pecado. Manipulaban la verdad. Ellos adulteraban la palabra, porque como dije antes, su problema es querer imponer la ley junto con el evangelio. Darle vigencia a una ley que Cristo declaró terminada en la cruz del Calvario. Y estos días hay muchos que hacen eso. Siempre hay gente que le va diciendo, mire, aquí hay unas palabras escondidas. Usted va a encontrar en estos primeros versículos de la Biblia tal y tal cosa. Porque la intención es dar como un ejemplo de una alta escuela espiritual donde podemos encontrar los secretos de Dios. Si suficiente con lo que ya nos dijo el Señor. ¿Qué decíamos con los hermanos en la mañana en la clase? Un versículo que se mencionó mucho. Bueno, no sé si mucho, pero se recalcó en algo. Deuteronomio 29, 29, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Deuteronomio 29, 29? Dios nos reveló algunas cosas, pero hay unas que se las reservó para Él y esas pertenecen solamente para Él. La gente debería estar contenta con lo que ya nos dio, pero viven inventando, tratando de descubrir verdades y la verdad no la descubren porque la verdad ahí está en la Biblia. Ellos
terminan envolviéndose ellos y enredando a la gente. Ellos manipulaban la verdad. Y el asunto es que dicen una parte de verdad y mucho de mentira. Y nosotros somos tan frágiles que no quedamos con la mentira. Hay personas que por no leer la Biblia, por no congregarse y por no crecer en el Señor, son arrastradas por maestros fraudulentos. La iglesia en Corinto era una iglesia nueva. La ventaja es que los que entendían el evangelio ahí lo entendían de verdad. Entendían. No estaban pensando que se iban a regresar, más bien estaban pensando en pagar el precio de mantenerse en la verdad del evangelio. La principal ocupación de los falsos maestros siempre ha sido adulterar la palabra para adormecer a los incautos. Por eso presentaban como verdad la mezcla del judaísmo con el evangelio de Cristo. Pablo dijo antes, estoy capacitado para hablar la verdad del evangelio. Recalcó, el testimonio de la verdad son los mismos corintios. La carta de recomendación era la existencia de una iglesia y que el trabajo era hecho en la presencia de Dios. Hablar la verdad implica decir las cosas tal como son para que sean comprendidas por el oyente. Predicar es como repetir las cosas, enfatizar algunas, quizá explicar palabras que otros no entienden y uno tampoco, pero las estudió. Si el oyente comprende, si entiende correctamente el evangelio, su vida va a cambiar. Habrá vidas transformadas y los demás se inquietarán hasta que también van a sentir o van a tener el deseo de venir a la verdad del evangelio. Pablo era un vivo ejemplo de predicar la verdad. Predicaba el evangelio y también vivía el evangelio. Se podía recomendar a sí mismo ante los hombres, pues su conciencia estaba tranquila porque dice, lo que hago, lo hago en la presencia de Dios. Les decía un día de estos que estar en la presencia de Dios es un asunto muy serio. Pero ahora la gente lo toma tan fácil, tan liviano, que puede andar en un pecado y uno le habla a esa persona, le dice, hermana o hermano, delante de Dios le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted ha andado en este camino que dicen? No, ni Dios lo quiera. Estoy ante Dios y le juro por Dios que yo no lo he hecho. Y estamos en la presencia de Dios. ¿Qué hace uno? Yo no puedo seguir juzgando a alguien que dice que en la presencia de Dios está bien, porque es más grande Dios que cualquiera de nosotros. Yo no soy más grande que Dios para decirle, le estás mintiendo a Dios porque yo te conozco más que Él. Dios nos conoce más a nosotros. La conciencia de Pablo estaba tranquila. Toda persona que predique el evangelio también debe hacerlo con la conciencia que lo hace ante Dios. Ante Dios debemos hacer nuestras labores. Y cualquier ministerio que sea parte de nuestra vida, debemos hacerlo delante de Dios. Si somos los que cantamos, si somos los que enseñamos, si somos los que predicamos, si somos los que tenemos reuniones de grupo y enseñamos o compartimos algo, hagámoslo siempre delante de Dios. Él conoce a nosotros. Alguien puede decir, pero fulano de tal no es muy capacitado. Puede ser que no sea muy capacitado, pero su sinceridad delante de Dios y la dependencia del Espíritu Santo le va a llevar adelante para dar fruto en cuanto a eso. La razón de predicar el evangelio anda por buscando la gloria de Dios. Si predicamos el evangelio, nosotros no estamos pensando en la gloria de nosotros, sino en la gloria de Dios. El evangelio hay que hablarlo con claridad. Sin embargo, como había quienes estaban atacando, en el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. La presentación del evangelio implicaba para Pablo poner en práctica la verdad que practicaba. En ese sentido hablamos del hacer como el ser del predicador. Si ustedes lo han notado, algunos días hemos estado enfatizando el hecho del hacer como del ser. Porque en los últimos tiempos
Las personas están tan preocupadas de hacer y no del ser. Es que si me miran haciendo, se va a conocer que soy una persona muy espiritual. Pero ¿dónde está mi corazón? ¿Está enfocado en Dios o en la vida escondida que pudiera tener? Pablo dice, yo practico la verdad, yo vivo lo que predico. Si el evangelio está encubierto o escondido, no era por causa de Pablo, tampoco era culpa de Dios. Pablo habló con sinceridad, con transparencia, porque un siervo de Dios o una persona que habla en el nombre de Dios debe ser transparente. Lamentablemente, los hombres cierran su pensamiento, rechazan mentalmente la posibilidad de consagrar su vida a Cristo, y otros rechazan la posibilidad de recibir a Cristo. No quieren entenderlo por su propia voluntad. El evangelio está encubierto entre los que se pierden. Y preguntamos, ¿quiénes son los que se pierden? Pues los que tienen cegado el entendimiento. Su mente está cerrada. No puede percibir, como hablamos antes, hay un pañuelo, hay un velo, hay algo que cubre, que no los deja entender la verdad del evangelio. ¿Y quién es el que los tiene ciegos? ¿Quién es el segador? No en el sentido de cosechar ahí, sino el que pone ciega a las personas. ¿Quién es el que los mantiene ciegos? Hay un enemigo. Hay alguien que está presentando el camino de oscuridad. Cristo es la luz. Pablo presenta a Cristo, pero hay enemigos hablando de otras cosas. Usted y yo predicamos el evangelio, pero hay quienes se oponen a ese evangelio. Está encubierto en la mente de aquellos que decidieron por su propia voluntad dejarse llevar por un pensamiento contrario. Y la respuesta a esa pregunta está en el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? En los cuales aquellos entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es el que presenta o representa o nos explica a Dios. La luz vino al mundo. Nadie podría haber conocido a Cristo en persona si Él no hubiera venido. Pero ellos entendieron que Él es Dios. No todos, pero sí entendieron que Cristo es Dios. ¿Qué pasa con la mente de los incrédulos? Está bloqueada. Bloqueada. ¿Quién les ha bloqueado la mente a los incrédulos? ¿Quién? Ahí dice. ¿Quién es el Dios de este siglo? Hay un enemigo, el enemigo del ser humano, el principal enemigo, el adversario del ser humano, el que no quiere la salvación del ser humano, el que sí quiere la condenación del ser humano, es el diablo. Moisés tenía un velo para simbolizar que la ley era de carácter temporal. Pero el enemigo ha puesto un velo de carácter permanente en los incrédulos para que sigan en su necedad. Al final la gente se esclaviza al diablo. Con razón Cristo les decía a los fariseos y les decía, ustedes son hijos de su padre. Abraham, no, su padre es el diablo, padre de mentira, el que se opone, el que no quiere la liberación del pueblo, el que quiere que el pueblo esté en condenación. Él ha puesto un velo permanente. Hay muchas personas que por más que se les predique el evangelio, no lo entienden. No perciben que son pecadores. No perciben que están condenados. Ni pueden entender que alguien haya pagado por ellos.
no le resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo, no son salvos, aunque se enojen. Porque algunos se enojan cuando uno dice, pero usted no es salvo. ¿Y usted cómo lo sabe? Orgulloso, creído, jactancioso, soberbio, evangélico. Es que es lo que dice la palabra. No es que uno lo diga. No es que uno quiera humillar a otros con su gran y alta sabiduría. Sencillamente que ese es el evangelio. Tienen la mente cerrada. Tienen obstaculizado el camino para reconocer la gloria de Dios en Cristo Jesús. Algunas veces nosotros decimos, hoy no hay sol. Siempre mentimos en eso. Hoy no hay sol porque hay unas lunas que lo tapan. El sol siempre está brillando aunque haya nubes. Pero el incrédulo no puede percibir porque hay una enorme nube que tapa el sol de la luz de Cristo que brilla siempre. Cristo es Salvador. Cristo está ahí. Cristo puede alumbrar su entendimiento, su corazón, su mente. Pero el incrédulo no puede ver la luz. Hay una gran nube que tapa. Una inmensa nube que se los impide, no les deja ver la luz de Cristo. Pero la luz del evangelio siempre está brillando. Dios siempre quiere brillar en los corazones del ser humano, porque el plan de Dios es salvar al pecador. Su línea está bien establecida desde Génesis. Dios procurando levantar a ese pecador que perdió el reposo allá en Génesis y lo lleva a un segundo reposo. Hay una esperanza para el ser humano, pero esa esperanza está en Cristo. Satanás ha puesto barreras entre los incrédulos y Dios. No siempre estamos viendo una nube frente a ellos. Tampoco vemos un velo cubriendo sus ojos. Pero hay muchas maneras de ocultar la luz del evangelio y esas son usadas por el enemigo. El enemigo sigue ocultando la luz del evangelio. Pero no es que ahora nos pone un velo literalmente. Hay personas que viven con un corazón rebelde, necio. Algunos llenos de soberbia, otros de injusticia. La gente siempre está encontrando razones para no conocer a Jesucristo. Con razón o sin razón, muchos dicen, pero es que la gente de la iglesia es mala. ¿Cómo quieren que yo venga a la iglesia? Es que nosotros tenemos un problema que siempre les decimos que vayan a la iglesia. Tenemos que decirle que vengan a Cristo, porque a la iglesia muchos van, cantidades van, pero a Cristo van pocos. Entonces hay que hablarles a ellos acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué barreras obstaculizan hoy a su familiar, a su vecino? Procuremos no ser nosotros la barrera que está utilizando el enemigo. Porque antes dijo Pablo, ustedes son cartas leídas. Su vida es su testimonio. Aquí están delante del Señor. Vivan para Él. El enemigo puede poner hasta gente de iglesia como barrera para que otros se detengan, para que otros no conozcan a Jesucristo. Esa barrera el enemigo la ha extendido por todo el mundo para detener el avance del evangelio. Estamos sorprendidos, por ejemplo, cuántos millones de personas pudieron estar pendientes de partidos de fútbol. Pudimos, estoy agregado ahí en la listita. ¿Cuántos millones de personas? ¿Cuántos de esos millones de personas conocen a Jesucristo? ¿Sabe que alrededor de los estadios andaba cualquier cantidad de personas repartiendo materiales evangelísticos? Y algunos con sus megáfonos, proclamando salvación en medio de ese mundo. Porque Dios sigue poniendo personas que prediquen el evangelio. El problema es que hay una especie de idolatría en el mundo acerca de todas estas cosas. La gente está más enfocada en idolatrar a un jugador de fútbol que pensar en Jesucristo y a pelear por él y a amenazar a otros porque no creen en el mismo jugador.
Lo que no necesariamente es malo, se vuelve malo porque la gente dejó de amar a Dios o ver la luz de Dios por seguir ese camino. El enemigo seguirá buscando más maneras de detener el avance del evangelio, porque es el mismo mundo, o sea, la gente, la que ha decidido entregarse en la mano del enemigo. Jesucristo dijo: de mi mano nadie los podrá, ¿qué? Arrebatar. Nadie los puede quitar de mi mano. Pero en vez de venir a la mano de Cristo, la gente decide ir a otra mano que lo lleva a la perdición. Cuando Pablo habló de predicar el evangelio, cuando nosotros hablamos de predicar el evangelio, estamos hablando de Cristo que murió en una cruz, que fue sepultado, que resucitó y que tiene poder para perdonar pecados y dar vida eterna. El objeto de nuestra fe no es un edificio, no es un individuo, ni es lo que hacemos. El objeto de nuestra salvación es Cristo Jesús, que ha sido glorificado en el cielo. Si hablamos de fe, nuestra fe tiene que estar enfocada en Cristo. Habrá muchos atrasos, muchos obstáculos, porque aún el pueblo de Dios como que quiere tener barreras acerca de ver la luz de Cristo, pero es porque quieren, no porque Cristo se los haya impedido. Dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos. Mal hacemos, o mal hago yo si me vengo a hablar de lo que yo soy. Si yo no valgo nada, quien vale es Cristo. El grande es Cristo. Nosotros somos miniaturas y menos que una miniatura, además de pequeños que ya somos. Menos que una cosa. No tenemos por qué exaltarnos y robar la gloria de Cristo. Predicar a nosotros mismos. Hacernos nosotros el objeto del culto, el objeto de la adoración, de la admiración, de la expresión de los creyentes, hablando solo de esa persona, o que esa persona quiera que siempre la tengan en la boca y siempre hablen de ella, que la exalten las personas. Si tenemos la oportunidad de hablar, hablemos de Cristo, hablemos el evangelio. Ya nosotros, ya nos conocen, ya saben cómo somos. Una de las cosas más tristes que podemos ver en nuestros tiempos es que los predicadores dejaron de hablar de Cristo, hablar del pecado. Pues si hablamos del pecado tenemos que hablar de Cristo, pero no se habla de ninguna de las dos cosas, porque es la exaltación del líder, la exaltación del predicador, del grande, del todopoderoso que está ahí hablándole a la gente. Y es mejor tener esa figura ahí a la que podemos ir a tocar, a saludar, a sacar bendiciones de solo verla. A la gente le parece bien eso, que se exalte a los hombres. Y siempre la gente anda buscando liderazgos en el mundo. Por eso, los falsos maestros o los predicadores se enfocan en exaltarse y crecer ellos, porque la gente necesita líderes. Hasta los creyentes que de repente estamos un poco ya medio paraditos en la fe, a veces queremos ser arrastrados por alguien. A veces viene hasta grupos musicales y ahí vamos nosotros porque queremos estar ahí, queremos ser parte de ese grupo. Viene un predicador y dice, la novedad del momento, ahí voy yo también. Tenemos que aprender de ellos, aprender que ellos, los predicadores, están buscando su propia gloria. Se predican de ellos. Cristo no está siendo exaltado. Probablemente se mire mucho poder, mucha sabiduría, milagros que ellos provocan para hacer dinero. No hablan del pecado, de la desgracia moral que hay en este mundo. Lo que predicamos, hemos sido llamados a ser siervos del evangelio, servir predicando el evangelio, no exaltándonos a nosotros mismos ni predicando de hombres. Pablo dijo, no me predico a mí mismo. No estamos para hablar de nosotros mismos, estamos para predicar a Jesucristo como Señor.
A veces los testimonios pueden ser importantes, pueden valer, pero más vale Jesucristo que cualquier testimonio de nosotros. La misión del pueblo evangélico sigue siendo predicar el evangelio. ¿Y qué hace el evangelio? Proclama que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Los judaizantes eran expertos en hablar de ellos mismos, adversarios de Pablo. Debemos aprender que la tarea de nosotros no es perder el tiempo en discusiones y predicaciones sobre esos temas confusos, indignos, esos temas que los falsos maestros quieren poner en la discusión de las iglesias. Es mejor invertir el tiempo hablando con personas que estén dispuestas a rendirse ante Cristo para hacerlo el Señor de su vida. Pablo dice, somos vuestros siervos por amor a Jesús. Somos esclavos, servidores, para hacer todo lo que conviene a fin de traer a los hombres a los pies de Cristo. Y dice el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este versículo de alguna manera nos hace pensar en la creación. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿En qué parte de la Biblia se habla de eso? En Génesis. ¿Qué capítulo? Capítulo 1. Este versículo entonces nos enfoca. Dios es luz. Dios es el que creó la luz. Dios es el que mandó que fuese la luz. ¿Y sabe qué? Dice que es el mismo Dios que resplandece en nuestros corazones. Es algo asombroso. Dios ha hecho una nueva creación por medio de la cual Él resplandece en nuestros corazones. La luz de Dios habita en nuestros corazones. El primer hombre fue puesto en el Edén en completa inocencia. Pero este hombre se entregó a la rebeldía, a la desobediencia. Vinieron las tinieblas y con las tinieblas la muerte. La oscuridad reinó en el corazón del hombre. El pecado entró y con ello las tinieblas gobernaron al hombre. Pero Dios tenía el plan redentor por medio de Cristo. La luz de Dios resplandece en el corazón del humano, mostrándole su culpabilidad y la gran necesidad de venir al Salvador. La creación en Génesis comenzó con la luz y lo mismo sucede ahora con la nueva creación. La vida de una persona empieza a ver la luz, la claridad del evangelio, empieza a ver con claridad que sí es pecador, que está en oscuridad y que ahora necesita un Salvador. Dios es el que ilumina los corazones. El evangelio produce esa luz por el Espíritu Santo. Viene la restauración. ¿Por qué era necesaria la luz de Dios? Pues para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En algún momento vamos a estar hablando de la gloria de Dios en estos mismos pasajes. Pero la gloria de Dios a uno piensa solo como ver algo luminoso. La gloria de Dios es como una carga, es como algo pesado, como cuando uno entra a un lugar y se siente pesado el ambiente, algo así. La gloria de Dios no es solamente pensar en algo luminoso, más bien es en algo que nos quisiera como aplastar el poder de esa gloria. Conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. El plan de Dios no solamente contempla darnos conocimiento, el plan de Dios es darnos luz para que alumbremos a otros. El plan de Dios entonces es que cada uno de nosotros que tiene la luz del evangelio pueda iluminar, irradiar a otros. Dios nos usa como canales de bendición para que aquellos que no tienen esperanza puedan tener esperanza.
Recordamos la conversión del mismo apóstol Pablo. La esperanza con que Pablo va es de capturar creyentes, arrastrarlos, golpearlos, meterlos a la cárcel y si es posible matarlos. Esa es la esperanza que lleva Pablo. Pero se le presenta quién. Hay una luz en el camino. Hay una luz resplandeciente que lo va a mandar ciego. ¿Qué quieres que haga, Señor? La luz del Evangelio, la luz de Cristo vino al apóstol Pablo. Un hombre en total oscuridad, pero la luz de Cristo resplandeció en su corazón. Y Pablo reconoce que aquel a quien él perseguía era la luz que ilumina al mundo pecador. Y aceptó el reto de Dios. Aceptó el reto de Dios de ahora que él recibió la luz, ser luz a los gentiles. Llevarlos de las tinieblas a la luz de Dios. Los gentiles conocerían el peso de la gloria de Dios, tal como se puede conocer en la cara de Jesucristo. El Evangelio produce muchas cosas especiales en la vida de nosotros, pero no estamos como disfrutándolas mucho porque nosotros vivimos más preocupados del mundo, de lo que pasa en el mundo, de lo que otros no hacen, de lo que nosotros no hacemos, y pensamos muy egocéntricamente y no en lo que ya tenemos, en lo que hemos recibido. Entonces paramos de predicar el Evangelio, desmayamos en la tarea. La iglesia no está iluminando con el Evangelio al mundo, y hablo de la iglesia en general, porque la iglesia no está brillando en este momento. La iglesia podría estar siendo más bien en este instante un obstáculo terrible para que la luz de Cristo brille en el mundo. La iglesia se está comprometiendo, quizás las barreras que el enemigo pone para cegar el entendimiento están allí, y la iglesia más bien está ayudando a poner esas barreras. La iglesia tiene que brillar con la luz de Cristo. Si la iglesia está desmayada en la predicación del Evangelio, la iglesia tiene que levantarse. Desde la nuestra, las otras y todas las iglesias donde se habla de Cristo, la iglesia en vez de estar pensando en la comodidad, en pensar en cómo se sientan más felices ahí, hay que pensar en que otros no tienen esperanza, que otros están cayendo en las manos de los falsos maestros, que algunos apenas lograron asistir una vez a una iglesia y le cayeron 5 de grupos sectarios y se los llevaron. La iglesia tiene que seguir adelante. La iglesia tiene que brillar, pero la iglesia tiene que seguir conociendo a Cristo por la palabra. Tiene que seguir conociendo a Cristo, tiene que seguir aprendiendo de la palabra. La iglesia no puede estar solo consintiéndose, autoconsintiéndose. La iglesia tiene que seguir en la predicación. Si estamos desmayados, tenemos que levantarnos. Esos brazos caídos tienen que levantarse de alguna manera. Unos ayudamos a otros, otros a otros y otros siguen compartiendo el Evangelio. Pero todos podemos estar haciendo algo y no desmayar. Hay que proclamar el Evangelio sin adulterar la palabra de Dios. Hay que ser sinceros en la predicación del Evangelio para que resplandezca la gloria de Dios. Más tarde o en otro tiempo vamos a hablar de la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Bueno, quizá debemos primero revisarnos. ¿Cómo estoy en mi vida espiritual? ¿Estoy desmayado espiritualmente? ¿Cuándo fue la última vez que hablé algo de Cristo? ¿Me he sentido destrozado en la vida que ya no tengo ánimo para nada? Bueno, hay que animarse. Hay que animarse. Hay que levantar esos brazos caídos. Hay que decirle hoy, Señor, no he estado bien, pero quiero estar bien. Quiero seguir adelante. Para levantarnos del desmayo espiritual necesitamos comprometernos a vivir con sinceridad el Evangelio. La vida del cristiano en estos días es un poco variable. Hoy estamos al 100, mañana estamos al 20. Necesitamos estar caminando con firmeza y con sinceridad. ¿Es usted verdaderamente creyente? Y lo pregunto, ¿es usted verdaderamente creyente? Hay que vivir con sinceridad el Evangelio.
No estamos hablando de las perfecciones que uno pudiera exigirle a otro y sin tenerlas uno. Estamos hablando de vivir sinceramente el Evangelio. Sinceros en nuestra conversión para poder estar seguros de nuestro evangelismo. La gente que va a predicar el Evangelio debe estar segura de que tiene la luz del Evangelio en su vida. Saber que el enemigo usa estrategias para debilitar nuestro Evangelio. Hay que estar orando permanentemente por nuestra vida. Somos frágiles. Y no solo eso, Él nos puede usar como obstáculo para que otros conozcan a Cristo. No podemos darle al enemigo herramientas. Él quiere tomar mucha estrategia, pero no seamos nosotros el instrumento que use. Debemos entender que vivimos en un mundo de tinieblas, pero aquí vamos a resplandecer. Vamos a permitir que resplandezca la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado por nuestras vidas, sinceras vidas delante de Dios. No aleguemos nuestra sinceridad con las personas, porque a veces cuando más decimos que somos sinceros y que más amamos a Dios, es cuando menos lo amamos. No sé por qué la gente que más habla de amor a Dios, de repente está caída por allá en un rincón, lejos de Dios. Hay personas que dicen, yo soy 100% cristiano, pero tal vez llegue al 20%. Yo amo la iglesia de Dios, pero más bien se ama a sí mismo. Tenemos que ser creyentes sinceros, predicando con honestidad y glorificar a Dios en nuestra vida diaria. Así que vamos a orar un momentito. Padre, queremos que tu Espíritu Santo mueva nuestras vidas, mueva nuestros corazones. Es probable y ni siquiera es probable, podríamos decir es seguro que la vida de la iglesia, por lo menos en países como el nuestro, está desmayada. La iglesia está desmayada. Algunas veces en el circo, en la gran celebración y en las grandes actividades que se hacen para tener el conformismo y la alegría de las gentes que pagan por un servicio de ese tipo en sus iglesias. La iglesia está adormecida. Y cuando algunas veces mencionan a Cristo, no impacta porque pesa más la vida de un líder, pesa más el impacto de un edificio o de otras personas o de otras cosas que se hacen ahí. Pesa más los actos que se hacen o se realizan que la gloria de Cristo. No se sale, Señor, de un culto, de un lugar donde hemos estado hablando de ti, con un corazón contrito, humillado, con un corazón entendido de que necesitamos salir de ahí. La iglesia no está, Señor, en ese camino, en un mundo de tinieblas. La iglesia probablemente está absorbiendo mucho de las tinieblas. Y es ahí donde se necesita predicadores sinceros, evangelistas sinceros, hermanos sinceros en su barrio, en su trabajo, en su colonia. No podemos decir es que así soy yo. Necesitamos transformación en nuestra vida. Para que brille el Evangelio de Cristo en nosotros necesitamos transformación. Transformados por el poder de tu palabra, transformados por el poder del Espíritu Santo, renunciando a nuestro camino de impiedad para volvernos a ti y que el mundo vea que la iglesia tomó el camino correcto, que la iglesia no está comprometida con la corrupción, que la iglesia no está comprometida con la idolatría que hay en este mundo, que la iglesia no está enredada en los negocios de este mundo, ni con corruptos, ni con corruptores, ni con nadie. Porque la iglesia, Señor, demanda verdadera conversión,
verdaderos convertidos, personas que de verdad puedan darse cuenta que pesa estar en los caminos del Señor, que algo nos moverá a reaccionar de inmediato si estuviéramos cayendo en ese camino, porque la gloria de Dios que tenemos ahora en Cristo pesa para nosotros y necesitamos, Señor, entenderlo para no jugar con nuestra fe, no jugar con el testimonio de tu iglesia y ser una iglesia que va a caminar y va a crecer, no por lo que los hombres hacen o hacemos, sino porque tu palabra nos está llevando a desarrollar, a crecer y a glorificar tu nombre. Oramos, Señor, que nos bendigas en esta noche, que muevas nuestros corazones. Si hemos estado desmayados, a levantarnos, que el Espíritu Santo nos levante, que la palabra mueva nuestros corazones, que pidamos perdón, Señor, por aquellas cosas que no están bien. No somos jueces de nadie, estamos hablando de cada uno de nosotros. Debemos revisar nuestras vidas. Y Señor, si hay una causa que nos tiene desmayados, tenemos que botarla inmediatamente, pedir perdón por la actitud que nos tiene ahí y venir a Cristo hoy mismo reconciliados. Señor, no tenemos necesidad de ponernos de pie porque ante ti estamos en tu presencia. Y si estamos tomando decisiones importantes para nuestra vida, oramos que haya movimiento en nuestro ser desde ahora. Pero no solamente nosotros aquí, alguien que nos está viendo, alguien que nos está escuchando o nos va a escuchar, que pueda percibir que la gloria de Dios en Cristo nos mueve a nosotros ahora a tomar las mejores decisiones para caminar junto a ti en un mundo de tinieblas donde podemos hacer que brille el nombre glorioso de Cristo. Gracias por perdonarnos y movernos. Seremos, Señor, diferentes, transformados cada día por tu poder. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, mis hermanos.